Gracias amigos por mantener la sintonía. Continuamos en vivo por CDN Canal 37. Hemos llegado a la parte de la entrevista central. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos concede el privilegio de acompañarnos en escena. Se trata de don Ellis Pérez, un diplomático, servidor público, empresario cultural y un conocedor del desarrollo de la industria cinematográfica en el país y un impulsor del desarrollo del turismo en la República Dominicana. Hoy conocemos la vida empresarial de don Ellis Pérez. Bienvenido, don Ellis. Gracias, Roger, es un gran placer. Tú eres Roger martes, yo sería Ellis miércoles y que siga la semana. Muchísimas gracias por compartir escena con nosotros, don Ellis. Quisiera iniciar, el placer es nuestro, pero quisiera iniciar con esta conversación tratando de conocer a profundidad sus inicios en los medios de comunicación, en el mundo que le ha tocado a usted desenvolverse detrás y delante de las cámaras. Bueno, como todo, es una historia que no siempre fue planificada para que las cosas se dieran como de hecho llegaron a materializarse. Yo no era un aspirante a ser comunicador, a ser locutor, a ser presentador, pero el haber aprendido inglés en un momento dado hizo que yo incursionara en la radio, porque se me ocurrió hacer un programa parecido al que se hacía en Estados Unidos, con las 7 canciones más populares en Estados Unidos, en un programa que yo hacía que se llamaba Your Hit Parade. Y yo vi que en la emisora a la que yo me acerqué, la H&Z de entonces, la mayoría de los discos que yo escuchaba por La Voz de América los sábados, en Your Hit Parade, yo vi que la mayoría de los discos estaban en la H&Z y lo comenté. El locutor era Alfonso Martínez y él me dijo, caramba, pero mira, déjame contárselo al director, Homero León Díaz, que le pareció interesante también, y dijo, yo se lo voy a plantear al dueño, que era don Frank Hatton, el dueño de la H&Z. Y don Frank, con su ascendencia americana, le pareció magnífico también. Pero cuando me fueron a hacer la prueba de cómo yo sonaba en la radio, Alfonso Martínez, el locutor, me preparó, tú tienes que darle a esta palanquita para que el disco arranque, tú tienes que darle ahí adelante a la manigueta para llevar el control del sonido, tal y tal. Pero cuando yo, con más miedo que vergüenza, hago la presentación del disco, ellos que se habían ido al estudio de al lado para escucharme, viene Alfonso Martínez corriendo y me dice, vete rápido, porque el jefe, don Frank, acaba de decir, con esa vocecita, ese muchachito me va a dañar la emisora. Dice, pero él es bocón, pero él tiene un buen corazón. Vuelve mañana que yo te voy a seguir preparando. Entonces yo me fui antes de que el dueño volviera. Y la diferencia es que yo volví mañana. Yo me pregunté, ¿y si yo voy entrando y me topo con don Frank? Me va a sacar por una oreja, porque ya él lo dijo. Pero me arriesgué y volví. Eso fue una lección que me di yo mismo, que quiere decir que tú no te puedes amedrentar en el primer fracaso o en la primera negatividad con la que te enfrentas. Yo volví al otro día y al día siguiente, y ese domingo yo salí al aire con Your Hit Parade. Todo en inglés. Primera vez que se hacía un programa, todo en inglés en el país. Esa fue la diferencia. El programa tuvo tal impacto que se olvidó el asunto de la vocecita. Y el dueño me acogió como si hubiera tenido un vozarrón, como se acostumbraba en la época. Entonces, eso fue lo que me dio inicio a mi vida pública. Haber aprendido inglés me permitió hacer un programa diferente a todo lo que existía en la radio dominicana.
y eso pues me puso un sello de inicio. Y todo lo que yo he tenido la oportunidad de acometer, de realizar, de llevar a cabo en el resto de mi vida, que han sido cosas variadas, todos tienen un punto de origen que fue haber aprendido inglés en ese momento, que me llevó al programa y el programa me dio a conocer. Y de ahí me llamaron para esto, después me llamaron para lo otro. Y así me he pasado la vida respondiendo a llamados para hacer cosas diferentes. En esa etapa inicial de su carrera profesional, ¿quiénes fueron los principales mentores? Menciona a Frank Hatton como propietario, pero sus mentores principales en esa etapa. Bueno, en esa etapa mi mentor principal resultó ser Alfonso Martínez, que fue el que me dio las primeras instrucciones de cómo se maneja un locutor en una cabina. Homero Deón Díaz, que como yo tenía una vocecita pobre también, pero ya era un locutor reconocido y un hombre del mundo de la radio dominicana de la época. Por eso era director de lo que era probablemente la principal emisora de radio de la época, que competía con la emisora del Estado de Betán Trujillo. Y bueno, eran los tiempos de Manuel Ruiz Bastardo, que ha sido uno de los mejores locutores que ha tenido el país. Recuerdo que estando en la HIZ con nosotros, a él lo llamaron de WRUL de Nueva York, que transmitía en español, y él fue contratado y se fue a Nueva York y pasó varios años allá, reconocido por la calidad de su trabajo. Ahí habían otros locutores de esa misma categoría, un par de mujeres también. Me acuerdo de Rosa de las Rosas, de República de Andreoni, que fueron de las primeras locutoras reconocidas que tuvo el país. De manera que por hacer algo diferente yo pude entrar en un mundo en el que normalmente yo no cabía. Pero por hacer algo distinto, eso se impuso y me impuso a mí como una nueva personalidad de la radio. Yo tenía 17 años y por mi tamaño y mi peso, flaquito, chiquito, yo parecía que tenía 14 o 15. Don Ellis, se le conoce una dilatada carrera en el ámbito institucional, en el sector público, además del sector privado. ¿Cuál fue su primera experiencia a nivel institucional y qué usted recuerda de ella? Bueno, a mí me llamó un día mi compadre, Mario Emilio Pérez, que tú probablemente conoces, sí, claro. Figura tanto de la televisión como de la prensa escrita, un magnífico humorista vernáculo de primera línea, tal vez el mejor que hemos tenido y que tenemos por suerte aún. Mario Emilio y yo somos como hermanos, fuimos a la misma escuela juntos cuando teníamos 10 años, nos enamoramos de la misma muchachita, peleamos como 7 o 8 veces por ella, no nos hizo caso a ninguno de los dos, y después nos hicimos grandes amigos, y somos grandes amigos. Y un día Mario Emilio me llamó, él era esposo de Ibelice Prats, sí, así es, que era una de las principales dirigentes del PRD, Partido Revolucionario Dominicano. Y él me dice, el partido acababa de ganar en el 78, el PRD. Y él me dice, Eli, mira, me dice Ibelice que ellos estuvieron discutiendo la posibilidad de que tú te integraras al grupo que va a trabajar en lo que va a ser el programa de gobierno del partido, que hay que prepararlo porque ya ganamos el poder. Pero que en esa discusión se trajo a colación que en el partido no había casi gente que tuviera conocimiento interno de lo que es el turismo. Y a ella se le ocurrió plantear la posibilidad de, si yo accedía, de que llamaran a Elis Pérez, y que no tuvo objeción, que la gente dijo, ah, sí, me parece muy bien. Entonces me dice, entonces Belice me pide que yo te pregunte a ti si tú estarías en disposición de integrarte a ese grupo y colaborar de esa manera. Y de esa manera, bueno, así te acerca al gobierno también. Yo le dije, no, yo con mucho gusto lo haría, Mario. Él le dijo a ella y efectivamente yo me integré a ese grupo. Se hizo el programa de gobierno que contemplaba que Dirección General de Turismo pasaría a ser Secretaría de Estado de Turismo, lo cual se llevó a cabo
en enero del 79, al año siguiente a la toma del poder de parte del PRD. Y entonces así, eventualmente yo soy nombrado secretario de Estado de Turismo por el presidente Antonio Guzmán. Sí, para los más jóvenes es bueno poner en contexto que se trata del momento histórico cuando el PRD asume el gobierno de la mano del presidente nativo de Santiago de los Caballeros, don Antonio Guzmán, que llega en el 1978 tras los años del balaguerismo, de los gobiernos del Partido Reformista. De Joaquín Balaguer. De Joaquín Balaguer. Don Ellis, en ese esfuerzo que usted hace de asumir un cargo como una Secretaría de Turismo ya con una misión, diríamos, a nivel global, en un mundo, en un proceso de globalización que aún ya no, en ese momento no se había consolidado, ¿cómo usted logra impulsar ese esfuerzo del gobierno dominicano y teniendo en cuenta que no se gozaba de las herramientas que hoy se tienen como las redes sociales, la internet de las cosas y todo este andamiaje, incluyendo la inteligencia artificial que en ese momento para ustedes remotamente podía existir? Entonces, ¿cómo se da esa experiencia suya visitando todos los países del mundo en términos literal? Todo se hace de acuerdo a los ejes que tiene tu carreta. Y en esa época, si tú la comparas, tú dices, bueno, las facilidades eran muy limitadas comparativamente, pero bueno, esas eran las facilidades que existían entonces, con eso era que había que trabajar. Entonces yo traigo al sector turismo muchos años de experiencia. Yo tuve, después del programa Your Hit Parade, que comencé a hacerlo en 1953, a los 17 años, a los 18 yo respondo un anuncio en el Caribe de una agencia de viajes que estaba en el viejo Hotel Jaragua, Sutherland Tours, que procuraban una persona joven que fuera bilingüe, inglés-español. Y yo dije, bueno, esto está pintado para mí. Y respondí, llamé, hice una cita, me hicieron mi interrogatorio y me contrataron ahí mismo. Entonces, yo entré al año siguiente de haber hecho el programa, en el 1954, a los 18 años, entré al mundo del turismo a través de esa agencia de viajes. Ahí yo me convertí en asistente del director de los tours, las visitas que se programaban para los escasos turistas que venían en esa época, pero venían unos cuantos, venían algunos. ¿Recuerda cifras usted de ese momento? Bueno, yo iba, por ejemplo, al hotel, del Hotel Jaragua, iba al viejo aeropuerto General Andrews en la San Martín de hoy, a esperar los vuelos de la Pan American, que eran famosos, el 432, que llegaba por la mañana temprano, el 435, que llegaba a las 12, 12 y media del mediodía, el 434, que salía por la tarde. Y yo iba en procura de el listado que me daba la agencia de algunos visitantes que venían de manera organizada a través de agencias de viajes, mayormente de Nueva York en esa época. Y yo procuraba a esa gente. Y también yo tenía mi identificación como Sutherland Tours Hotel Jaragua, de manera que gente que no estaban preinscritas con nosotros veían que yo era una posibilidad de que pudieran quedarse en el hotel o de que pudieran contratar los servicios de la agencia de viajes. Y eso se daba también. Gente que no estaban pre-registradas venían con nosotros en la guagua y los llevábamos al hotel. Entonces, bueno, pues ahí comencé a conocer el turismo ya desde adentro. Eso hizo que yo hiciera un curso de la Dirección de Turismo de entonces, que la dirigía Carlos Pellerano, y el mismo Carlos daba unos cursos de preparación, para llevar a cabo las labores de enseñarle el país a los turistas, y yo hice ese curso en esa época, uno de los pocos
que había sido entrenado para eso. Y eso trajo como consecuencia que luego yo fui contratado por la gente que comenzó a preparar el Hotel Embajador en 1955. El hotel se puso en operación el 20 de diciembre del 55 y se inauguró formalmente el 11 de febrero del 56. Bueno, pues yo fui contratado por esa gente que me conocieron a través de la agencia de viajes y fui asistente del director de música y espectáculo, que era un norteamericano que vino para eso, desde Nueva York. Pero él no podía quedarse aquí porque tenía sus compromisos principales allá. Y después de varios meses con él manifestó que no podía seguir viniendo al país por sus compromisos en Nueva York y me informó que él estaba recomendando que ya yo conocía el trabajo y que no había que traer a nadie más de Estados Unidos, que yo podía hacerlo. Me recomendó, eso fue aceptado y yo me convertí en director de música y espectáculos de los hoteles Embajador, Hispaniola y Jaragua, y el viejo Jaragua. Entonces, bueno, eso me dio una oportunidad extraordinaria. Yo contraté al maestro Rafael Solano para el Embassy Club y a los principales artistas dominicanos de la época para que trabajaran en el Embassy y en el Hotel Jaragua también, además del Hispaniola, que fue llamado Hotel Paz en principio, cuando se abrió la Feria de la Paz llamada. Entonces, bueno, pues eso me metió de lleno en el mundo del turismo. Eventualmente, al darle asistencia a un barco de turismo que acostumbraba a venir al país, el SS Evangeline, yo conocí al director de crucero, porque nosotros le organizábamos un almuerzo típico dominicano en el patio español del Hotel Jaragua, y en el área de la piscina ahí poníamos un burriquito con un sombrero y los americanos se encaramaban en él para tomarse fotos y esas cosas. Entonces, ese director de crucero, un día que lo veo en el Hotel Embajador, en el bar, porque el barco estaba aquí ese día, junto con el dueño de la agencia de viajes, para quien yo ya había trabajado, los veo en el bar, ellos dos, tomándose una cerveza. Entonces, bueno, pues yo los voy a saludar porque son amigos míos los dos. Entonces, el dueño de la agencia de viajes, el señor Sutherland, le dice a Frank Dorman, que era el director de crucero, mira Frank, tú que me decías hace un rato que tienes un asistente que es medio borrachín, que no te hace el trabajo adecuado, él tiene todas las condiciones. Y él dijo, ah caray, ¿te gustaría irte conmigo como asistente en el barco? Digo, bueno, dime más, ¿cuáles son las condiciones? Cuando me dijo lo que me pagarían, yo le dije, pues, yo gano más de eso aquí, y aquí yo soy medio príncipe con mi programa de música americana, la juventud y toda la cosa. Entonces me dijo, bueno, lo que pasa es que yo el año que viene pienso abrir un programa de televisión en Miami, entonces tengo que abandonar el barco, y en un año yo te preparo para que tú seas director. Y como director la diferencia es muy amplia, muy generosa. Entonces, cuando me dio los detalles, yo dije, bueno, vale la pena. Y me fui como su asistente. Y justo al año me convertí en director. A esa época, a mis 24, yo me fui a los 23, al año cuando me hicieron director, yo tenía 24. Era el director de crucero más joven de cualquier barco del mundo en ese momento. Y por mi condición, ¿verdad?, física, yo tenía 24 y parecía que tenía 20. Parecía muy jovencito, que generalmente llamaba la atención de los pasajeros. Y eso pues me dio una ventaja de experiencia acumulada. Esos 4 años que yo estuve ahí, es como 20 años de la vida regular en el país. Entonces yo vine con esa experiencia y seguí siendo llamado por el sector. Usted ha tenido experiencia en el tema del servicio exterior, la diplomacia dominicana. Cuando el secretario de Turismo primero, que fue Víctor Cabral, y yo trabajaba con él, me pidió que yo fuera a dirigir la oficina de Nueva York. Yo estuve en Nueva York cerca de 1 año y medio, hasta que el presidente me mandó a buscar para nombrarme a mi secretario. Pero cuando Víctor me ofrece irme a Nueva York, yo le dije, bueno, Víctor, si yo voy a Nueva York con mi familia, a pasarme 1 o 2 años, por lo menos,
yo no quiero irme así por así. Yo necesitaría una posición diplomática, que eso se puede hacer, pero que tiene una cantidad de ventajas ante la misión permanente de República Dominicana a las Naciones Unidas. Él habló con el presidente le dijo, sí, dile que sí, que no hay problema. Hasta que un momento Víctor me dice, tienes que irte ya porque nos van a entregar a la oficina. Yo le dije, yo no me voy, Víctor, hasta que no salga el decreto diplomático. Me dijo, ¿y tú vas a dudar de la palabra del presidente? Digo, jamás. ¿Cómo voy a dudar del presidente? Pero yo soy tan dominicano como tú. Y yo sé que si yo me voy sin el decreto, sabe Dios el tiempo que va a pasar. Y si sale el decreto. Así que hasta que no salga yo no me voy. Depende de ti ahora. Él me dijo, bueno, pues yo voy a volver a hablar con el presidente. A los 3 días me dijo, dice el presidente que vaya a hablar con el canciller que te está esperando. Yo fui donde Milito Fernández, que era el canciller de entonces, y acordamos que yo iría como ministro consejero. Y de hecho yo fui a una cantidad de reuniones a las Naciones Unidas en mi condición de ministro consejero de la misión permanente dominicana ante las Naciones Unidas. Entonces tuve la función diplomática formal durante el año y medio que estuve allá. Don Elis, ya habiendo conocido su trayectoria como secretario de Estado de Turismo en la época de gobierno de don Antonio Guzmán, su experiencia en el sector turístico, no tan solo a nivel local, sino también ya en cruceros de clase mundial. Exacto, sí. Tras la pausa, con su venia, vamos a una pausa comercial y tras la pausa conoceremos entonces la trayectoria como empresario cultural, pero también su rol en la dirección de cine y cómo usted ha jugado un papel protagónico en la televisión dominicana. Vamos a un corte, amigos, y de inmediato regresamos y continuamos conversando con don Elis Pérez. Esto es Vida Empresarial. Gracias por mantener la sintonía, amigos. Continuamos conversando con don Elis Pérez. Don Elis, quedamos con una pregunta en el aire antes de la pausa con relación a su rol en DGCine y quisiera aprovechar para hacerle 2 preguntas en una sobre su rol en DGCine, pero también cómo usted logra equilibrar en los momentos que le ha tocado o cómo logró equilibrar en los momentos que le ha tocado dirigir instituciones públicas su vocación cultural. ¿Cómo se da eso en su día a día? Bueno, la parte cultural, lógicamente, tiene diferentes facetas, porque en el fondo todo cae dentro de esa misma vasija Sí. de lo cultural. Y en ese sentido, al ser un comunicador ya de larga data, habiendo comenzado a los 17 años con Yorjit Parey del HIZ, pues yo siempre estuve consciente. Yo no llegué a hacer profesión universitaria, porque el devenir de los hechos y mi condición socioeconómica de la época no me lo llegaron a permitir. Pero yo siempre estuve consciente que yo tenía que suplir esa parte si yo iba a convertirme en un comunicador exitoso. Entonces yo sí, me convertí en un gran lector. Devoraba los libros de manera que yo pudiera suplir lo que fue la falta de ir a una universidad. Entonces, en ese aspecto yo me preparé lo mejor posible y he llevado a cabo mi trabajo. A mí me sorprendió en un momento dado que Rafael Núñez, que era el director de prensa del gobierno del presidente Leonel Fernández, me dijo en una ocasión, no Rafael Núñez, no, Omar de la Cruz, que es que le maneja lo audiovisual en Funglode al expresidente Leonel Fernández, presidente de la República entonces. Y Omar me dijo, don Eli, ahora con la Dirección General de Cine que se va a crear, el presidente me comentó que él pensaba que usted era la persona ideal. Digo, no me diga, pero hay varios candidatos que son muy buenos. Le dije a él, comenzando por ti, que yo pensé que él debió haber sido nombrado. Tenía la experiencia y el conocimiento. Pero el presidente no quería despegarlo de su cercanía para que le hiciera el trabajo que él le hacía con todo su valor. Y cuando me dijo lo mismo, el presidente insiste, don Eli, que usted que lo quiere nombrar.
Yo le dije, ah, bueno, pero espérate, Omar, si es cierto, si eso es así y es en serio, dile al presidente que yo soy vicepresidente de Cap Cana, allá en Punta Cana, que yo paso la mayor parte de mi tiempo allá y que yo soy tratado como de la familia y me pagan muy bien. Vivo como un príncipe allá con mi familia. Díselo así, que si él quiere sacarme de ahí, él tiene que hablar con Ricardo Azuri, que es el presidente de la compañía, para que Ricardo me suelte, porque yo soy incapaz de decirle que me voy a ir simplemente. Bueno, pues el presidente lo hizo. Llamaron a Ricardo y Ricardo me dijo, el presidente te quiere coger allá para nombrarte. Digo, bueno, pues yo no me atreví a ponerte mi renuncia, pero si ya ustedes lo han decidido, pues lógico, serviré con mucho gusto. Entonces yo abandoné un sueldo de $11,000 que ganaba con Cap Cana a algo menos de $5,000, que era lo que iba a recibir en ese momento, a cómo estaba el cambio. Y la diferencia es que yo no intenté buscarme la diferencia, que es lo que normalmente se hace, buscársela por otro lado como se pueda. Yo entonces tenía que reducir mis gastos y yo decidí reducir mis gastos. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué usted recuerda que usted pueda Bueno, hacer mención? yo no tenía la experiencia en el cine mismo, pero tenía mi experiencia de televisión ya claramente formada. Y hubo 2 ocasiones en que el presidente me vio actuar en función del cine. Una es que en una ocasión de noche en Funglode, siendo el presidente en ejercicio, el doctor Leonel Fernández, me acuerdo que Freddy Ginebra, esa noche serían como las 9 de la noche en Funglode, y íbamos a hablar de lo que iba a ser el próximo festival de cine, y yo participaba porque lo presentábamos el festival en Cap Cana con el título que yo le puse, de Cine Bajo las Estrellas, pues lo hacíamos en la playa. Entonces, bueno, Freddy Ginebra le pregunta, presidente, el asunto de la ley de cine que está en el Congreso, ¿cómo va eso? ¿Cómo usted lo ve? Y a mí me sorprende que el presidente dice, bueno, si eso me lo traen como lo tienen allá ahora, yo lo devuelvo inmediatamente, no lo apruebo. Entonces a mí me llamó la atención. Me quedé mirándole y le levanté la mano, presidente, dígame. Digo, ya veo que hay una diferencia con el estado en que está la ley de cine en el Congreso. ¿Usted me permitiría que junto con Omar, que lo tenía al lado de la Cruz, nosotros vayamos y hablemos con el diputado que está manejando eso allá, que era Manuel Jiménez? Y él se quedó mirándome y me dice, sí, me parece muy bien, hágalo. Entonces al otro día nosotros llamamos a Manuel Jiménez, Omar y yo nos reunimos con él y así logramos que pasara la ley de cine en poco tiempo. El presidente la promulgó. Entonces, en una ocasión vamos a Los Ángeles. Yo soy invitado de nuevo como parte de Cap Cana, pero en esta ocasión Ricardo Azuri y su esposa, doña Ivette, vinieron a ese viaje, el presidente los invitó. Y yo, como manejaba la parte del festival, pues fui con ellos también. Entonces fuimos a ¿cómo se llama? A Disney. Y cuando llegamos al área de donde estaban las oficinas, el presidente de Disney estaba en un segundo piso y la secretaria bajó y dijo, el presidente se nos une ahorita, yo soy fulana de tal, su asistente, y cada quien se identificó. Cuando yo me identifiqué, yo le dije, Dominican Actor Elis Pérez. Ella dijo, oh, Dominican Actor. Entonces todo el mundo se rió, yo el primero. Entonces yo le dije, no, es un juego mío. Yo he trabajado en televisión, pero no soy lo que se llama un actor de cine tampoco. Bueno, eso quedó así. Cuando entramos al estudio, ya que llegó el presidente Leonel Fernández, ellos tenían interés en mostrarle
lo de tercera dimensión, que en esa época estaba siendo promovido. Y para mostrarle a él los efectos, dice el director que estaba manejando la ocasión, dice, yo necesito una pareja para que venga de modelo. Y entonces el presidente de la compañía, Ricardo Jasuri, dice, yo voy, ven y ven. Y la mujer, su esposa, le dice, ¿cómo? ¿Que vaya? No, señor. Y él intentó. Y ella le dijo que no y que no. Entonces la secretaria del presidente vino, me agarró por una mano y me dijo, you, Dominican actor, come with me. Entonces ella y yo hicimos la pareja para hacerle al presidente. Me acuerdo que yo le tiré un golpe de karate así, cuando me dijeron que hiciera un movimiento. Y Manuel Corripio, que estaba como parte de invitado también de ese grupo, porque yo estaba en el negocio del cine también, me dijo, Eli, pero usted casi me da en la barbilla con ese puño que usted lanzó ahí. Entonces, yo pienso que el presidente pensó que yo tenía el sentido del cine por esas dos ocasiones en que yo, de manera espontánea, llevé a cabo esas dos acciones. Y que tal vez eso lo hizo pensar que yo era el candidato que él pensaba, aunque no tuviera la experiencia de cine mismo, pero tenía la condición de ser una figura del audiovisual. Y bueno, y me conquistó para ser director general de cine. A mí me tocó, eso no existía, era un departamento simple del Ministerio de Educación o de Cultura. Y bueno, yo tuve que armar el muñeco desde cero. Y lo que se hizo, eso lo armé yo. Con una mirada empresarial, en perspectiva empresarial, ¿qué tanto ha sido provechoso la industria del cine? ¿Qué tanto ha avanzado desde que usted estuvo en DGCine hasta el día de hoy? ¿Cómo usted la ve? Bueno, yo creo que la ley fue muy buena, fue concebida por el presidente Fernández, que la ley fue muy buena y que le dio la oportunidad a los potenciales, a los cineastas que existían, que eran muy pocos, a Gilberto Meléndez, que en paz descanse, que hizo Pasaje de Ida, sí, uno de los reconocidos, y eso le dio la oportunidad a todos los que tenían la disposición de convertirse en productores de cine, porque las facilidades fueron creadas por la ley. Yo me acuerdo que en una ocasión tuve que decirle a un empresario dominicano que me dijo, bueno, pero esos incentivos no lo van a dar. Digo, ¿cómo no lo van a dar? La ley lo dice. Dice Eli Pérez, tú eres tan dominicano como yo. ¿Cuántas leyes aquí que no se cumplen? Es cierto. El hecho de que exista no quiere decir que la van a cumplir. ¿Cree usted que los incentivos aún todavía en 2025 son necesarios para que la industria cinematográfica continúe funcionando? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los incentivos normalmente se otorgan como una facilidad para que alguien o que algo se inicie de los primeros pasos y que cuando llegue a su punto ya de colocación permanente se deje solo. Ningún incentivo debe permanecer eternamente, porque sería entonces no competitivo. Pero ha sido lo contrario. Sería injusto con los demás. Ha sido lo contrario en República Dominicana, es decir, no específicamente en la ley de cine, pero sí, por ejemplo, con Fotur. Se dice los expertos que un hotel se paga en 5 años, no necesita tanto tiempo de facilidades. Bueno, la ley contempla 15 años. Exactamente. Dale, el retorno. Dale los 15 en 5 años. Lo que no debe es ser. Suficiente. Lo que no debe ser es que tú te quieras pasar de los 15 años. Primero eran 10 años, luego se extendieron a 15. Pues dale los 10 o los 15. ¿Qué tanto tiempo usted cree que necesita? Pero no te dejes convencer después de que eso se extienda y permanezca eternamente, porque no debe ser. Yo estaría en contra también. Don Elis, ¿qué tanto tiempo usted entiende desde su perspectiva que necesita la ley de cine o la industria más bien cinematográfica gozando de estas flexibilidades fiscales?
Vamos a poner lo mismo, vamos a ponerle 10 años. 10 años adicionales. Lógico. No, 10 años en sentido general. Es decir, tú te estás beneficiando, tú como productor de cine, te estás beneficiando de la ley. Tienes 10 años para producir X número de películas. Pero después que ya tú tienes tu mercado hecho, tus patrocinadores bien identificados y tu trabajo calificado y reconocido, ya tú debes ser independiente. Tú no necesitas los incentivos. Pero esos 10 años, dáselo a los que están entrando. No a ti, que ya te pasaste de los 10 años e hiciste 7 películas. A ti no se te debe mantener, pero a los nuevos sí, porque están comenzando. Correcto. Eso es lo que yo creo. Y se ha demostrado que tanto en el cine como en el turismo se cobran suficientes impuestos, aunque estén exentos algunos renglones, no todos están exentos. Y además, esas actividades generan otras actividades conexas que no están exentas y que pagan todos sus impuestos. Así que cuando tú haces los numeritos, y a mí me tocó hacerlo, tanto en el turismo como en el cine cuando me tocó esa misión, está demostrado que se paga. Don Eli, la economía naranja en el mundo completo ha cobrado muchísima fuerza. Se trata de gente creativa que genera contenido, que hace artes. Y quisiera que usted valore en qué nivel usted, desde su perspectiva, considera que se encuentra el potencial de la industria creativa en la República Dominicana. Bueno, yo creo que es importante que reciba la ayuda del Estado de alguna manera para proyectarla con más fuerza, porque es necesario. Ahora, como toda actividad, en el fondo, y esto es vida empresarial, ¿verdad? Como toda empresa, debe lograr su punto de equilibrio propio. Entonces, yo creo que sí, que se debe otorgar una cantidad de incentivos, no a todo, porque hay una cantidad de actividades que tienen un fondo cultural, pero que son una empresa como otra cualquiera. Tú traes al artista que está más de moda y lo llevas al estadio y llenas el estadio. Tú no necesitas incentivos si tú sabes manejar tu negocio. Pero hay otras actividades que no tienen esa capacidad, que tal vez sí necesitan una ayudita. Entonces, ¿cómo tú defines una cosa de la otra? Pienso yo, gobierno, bueno, buscando una persona que tenga esos criterios y que se comprometa a que el Estado no va a ser abusado, porque fácilmente puede serlo si los criterios no son correctos. Don Eli, usted inició su carrera profesional en los medios de comunicación en el año de los 50. 53. 1953. En ese momento y décadas después también, subsiguientes, era muy estrecho, muy reducido el grupo que podía acceder a los medios de comunicación. En la actualidad, en el mundo completo, cualquier persona, sin importar su nivel social, académico o su raza o tendencia o inclinación sexual, puede acceder a los medios de comunicación. Estamos ante una democratización plena de acceso a los medios de comunicación masiva. Con tan solo varios clics, usted abre un canal de YouTube y puede comenzar a emitir opiniones. ¿Qué opina usted, un comunicador con varias décadas influyendo a través de los medios de comunicación? ¿Qué usted nos puede decir al respecto acerca de la democratización que se vive hoy? La vida es evolución. Nada se detiene completamente en el universo. Todo está en movimiento. La evolución es parte de la vida misma. Entonces no podemos obviar eso. Y tenemos que aceptarlo, tenemos que adaptarnos. Yo, por ejemplo, en un momento dado decidí salirme de la televisión, porque pienso que ya no quepo. ¿Por qué no quepo? Porque yo no puedo venir a tu programa y decir 4 palabrotas que se dicen en casi todos los programas todos los días. Bueno, pero cuando yo me formé y tuve la oportunidad de expresarme completamente, esos valores se respetaban mucho. Ahora ya no se respetan tanto. Entonces yo acepto la evolución. Ahora, yo entiendo que yo ya a esta edad, en esta etapa de mi vida, no me luce que yo comience a usar las palabrotas que nunca usé. Esos valores yo los respeto. Pero respeto también que hay un proceso evolutivo
del cual yo me voy quedando un poco atrás, no porque sea yo regresivo, sino porque acepto la realidad. Entonces, bueno, ya yo me salí porque no quepo, pues yo no puedo decir 3 o 4 palabrotas cada 2 minutos, como oigo que lo hacen la mayoría de los programas. Entonces, yo acepto la realidad y yo prefiero que se haya dado la apertura y que todo el mundo tenga la oportunidad de manifestarse y de expresarse, aunque algunos, lógicamente, lo exageran y lo mal usan, pero es preferible correr ese cierto riesgo a tú limitar a la gente en su facilidad de expresión. Don Ellis, para cerrar, 2 preguntas en una. Primero, con su roce social con múltiples empresarios que usted ha tenido la oportunidad de trabajar, de ser socio, de acompañarles en un proyecto en específico. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que ha tenido de los personajes del mundo empresarial con los que usted ha podido interactuar? Y un mensaje final a los comunicadores jóvenes, a los empresarios culturales, a la gente que está interesada en acceder a la industria cinematográfica, que usted le pueda dejar un mensaje de esperanza y de motivación para que se incluyan en la vida empresarial productiva de los sectores en los que usted ha podido participar. Bueno, yo he tenido la oportunidad de relacionarme con muchos empresarios. Me recuerdo de don Payo Ginebra, que tú probablemente nunca llegaste a conocer. Pero fue un empresario de fuste y yo tuve la oportunidad de interactuar con él y siempre le tuve gran respeto y aprecio personal. Yo le tengo un gran respeto y aprecio personal a don Pepín Corripio, por ejemplo. Hay alguna gente que me ve y me dice, hola, don Pepín. Digo, no, yo no soy don Pepín. Yo sé que tengo un cierto parecido con él, pero somos 2 personas diferentes. Y hay una cosa de lo cual él tiene mucho y yo tengo poco, que es la cantidad de dinero. Pero don Pepín es una persona admirable y él tiene esa cantidad de dinero que tiene porque se lo ha ganado, porque él vive dedicado a su trabajo, mañana, tarde y noche, de alguna manera. Entonces, él es un ejemplo en ese sentido de la vida empresarial. Y yo, personas como esa, pues las admiro y las pongo de ejemplo, porque es como uno debe actuar. En cuanto a mi persona, con relación al mundo del cine y la juventud, yo le diría mi libro, que se llama Ellis Pérez, Mi vida, mi legado, que está disponible en Cuesta del Libro. Yo lo pongo como un ejemplo. De hecho, está escrito con la intención de que sirva como un referente a la juventud que se ocupa, que se preocupa, que aspira a un futuro mejor. Entonces yo ahí en ese libro, a través de las diferentes historias, anécdotas y hechos que yo cuento, que todos tuvieron un grado de realización efectivo y exitoso, yo cuento cómo se lleva a cabo ese proceso, cómo tú, como joven, debes aspirar a mejorar para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu región y para tu país. Y tú puedes hacerlo. Pero eso tiene sus requisitos, requiere de disciplina, requiere de devoción, requiere de entrega, de sacrificio, y en la mayoría de los casos los que son más exitosos es porque han puesto un alto grado de pasión en lo que hacen. Entonces, hago advertencia también de que las oportunidades siempre están alrededor tuyo. Lo único que tú tienes que tener los ojos abiertos y detectarlas. Pero detectarlas no es suficiente. Tú tienes que detectarlas, reconocerlas y agarrarlas y establecer un plan de acción para poderle sacar el beneficio que esas oportunidades se presentan para entregarte a ti. Y si lo haces, no hay manera de fallar. Don Ellis, muchísimas gracias por todas sus palabras llenas, repletas de sabiduría y sobre todo de pasión por su historia y por lo que continúa construyendo. Para mí es un gran honor haber compartido escena con usted. Este escenario queda disponible para continuar impulsando conversaciones productivas del ámbito sociocultural, empresarial y también del desarrollo sostenible de la República Dominicana. Gracias a ti, Roger.
es un honor.